Hola a todos, ¿qué tal? En esta clase vamos a ver la regulación del concurso de acreedores, que está regulado principalmente en la Ley Concursal 22/2003 de 9 de julio. Aquí tenéis el índice de lo que vamos a tratar. Primero haremos unas consideraciones generales sobre la declaración del concurso, después veremos quiénes tienen legitimación para solicitar la declaración del concurso y por último hablaremos del procedimiento en sí. Este último apartado es el más extenso y lo dividiremos en subepígrafes que veremos más adelante. Respecto a la declaración de concurso debemos atender a dos presupuestos, uno subjetivo y otro objetivo. La primera pregunta que nos planteamos es ¿quién puede ser concursado? Hablamos aquí del presupuesto subjetivo que debe tener todo concurso. Bien, la declaración de concurso procederá respecto de cualquier deudor, ya sea persona natural o jurídica. ¿Y quiénes no van a poder ser declarados en concurso? Pues las entidades que integran la organización territorial del Estado, los organismos públicos y los entes de derecho público. Pasamos ahora a ver el presupuesto objetivo del concurso y para ello nos vamos a plantear la siguiente pregunta. ¿Cuándo se encuentra un deudor en estado de insolvencia? La respuesta es la siguiente. Cuando incumple regularmente sus obligaciones exigibles. Si la solicitud de declaración de concurso la presenta el deudor, deberá justificar su endeudamiento y su estado de insolvencia, y esta insolvencia podrá ser actual o inminente. Si la solicitud de declaración de concurso es presentada por un acreedor, deberá fundarla en título por el cual se haya despachado ejecución o apremio sin que del embargo hayan resultado bienes libres bastantes para hacer frente al pago, o con la existencia de los siguientes hechos: sobreseimiento general en el pago corriente de las obligaciones del deudor, existencia de embargos por ejecuciones pendientes que afecten de manera general al patrimonio del deudor, alzamiento o liquidación apresurada o ruinosa de los bienes por parte del deudor, incumplimiento generalizado de obligaciones de alguna de las siguientes clases: las de pago de obligaciones tributarias exigibles durante los 3 meses anteriores a la solicitud del concurso, las de pago de cuotas a la Seguridad Social y demás conceptos de recaudación conjunta durante el mismo periodo, 3 meses, o las de pago de salarios e indemnizaciones y demás retribuciones que están derivadas de las relaciones de trabajo y correspondiente también a las 3 últimas mensualidades. ¿Quiénes están legitimados para solicitar la declaración de concurso? Por una parte, el deudor. Si es persona jurídica, el órgano de administración o de liquidación. Por otro lado, cualquiera de sus acreedores que cumpla los presupuestos objetivos. No está legitimado para solicitar la declaración del concurso el acreedor que, dentro de los 6 meses anteriores, hubiera adquirido el crédito por actos intervivos. En tercer lugar, los socios que sean personalmente responsables, conforme a la legislación vigente de las deudas de una persona jurídica. También puede estar legitimado para solicitar la declaración de concurso el mediador concursal en determinados procedimientos. Y por último, el Ministerio Fiscal en los casos que están previstos en la ley. Los concursos se clasifican en voluntarios o necesarios. ¿Cuándo se da el concurso voluntario? Pues cuando es el deudor quien solicita la declaración de concurso. En este caso se denomina concurso voluntario. Si la primera solicitud presentada fuera la del propio deudor, concurso voluntario. ¿De acuerdo? El plazo tiene que ser dentro de los 2 meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido su insolvencia. Y en el escrito de solicitud de declaración de concurso, el deudor tiene que expresar si su estado de insolvencia es actual o si lo prevé como inminente. Y también a la solicitud se acompañarán los siguientes documentos: la declaración de concurso, que ya hemos comentado, pero aparte el inventario de bienes y derechos, una relación de acreedores, la plantilla de trabajadores en caso de que los tuviera, la memoria de las actividades a que se haya dedicado en los últimos 3 años y una memoria de la historia económica y jurídica del deudor. Si el deudor estuviera obligado a llevar la contabilidad, también deberá acompañar con los siguientes documentos: las cuentas anuales, la memoria de los cambios más significativos en su patrimonio y los estados financieros intermedios.
Visto las características del concurso voluntario, pasamos a ver ahora qué es el concurso necesario. Cuando la primera de las solicitudes presentadas hubiera sido la de otro interesado diferente del deudor, en ese caso ocurre el concurso necesario. El acreedor que inste la declaración de concurso deberá expresar en la solicitud el título o hecho en el que funda su solicitud, así como también el origen, la naturaleza, el importe, las fechas de adquisición y vencimiento y la situación actual del crédito, del que acompañará documento acreditativo. Se expresarán en la solicitud los medios de prueba de que se valga o pretenda valerse el solicitante para acreditar los hechos en que se fundamenta. En la solicitud de declaración de concurso que haya sido presentada por un deudor, no va a ser bastante por sí sola, es decir, no será suficiente la prueba testifical del solicitante para poder acreditar los hechos en que fundamenta la solicitud. Por último, en cuanto a la legitimación, vamos a conocer algunos aspectos de la intervención del Ministerio Fiscal. Cuando en actuaciones por delitos contra el patrimonio y contra el orden societario, estamos hablando de otros procedimientos judiciales. Cuando en esos casos se manifiesten indicios de estado de insolvencia de algún presunto responsable penal y de que existen varios acreedores, ¿cómo va a actuar el Ministerio Fiscal? Pues va a instar del juez que conozca de la causa la comunicación de los hechos al juez de lo mercantil con competencia territorial para poder conocer ese concurso del deudor. Instará también del juez que conozca de la causa que hemos dicho de delitos, la comunicación de los hechos a los acreedores cuya identidad resulte de las actuaciones penales en curso, lógicamente a fin de que en su caso puedan solicitar la declaración de concurso o ejercitar las acciones que les correspondan. Pasamos ahora a conocer las características del procedimiento de declaración del concurso. En primer lugar, ¿quiénes son competentes para conocer del concurso? Ya lo hemos avanzado hace un momento. Los jueces de lo mercantil. En la declaración de concurso, ¿hasta dónde se extiende la jurisdicción del juez? Pues a todas las cuestiones prejudiciales, civiles, administrativas o sociales que estén relacionadas directamente con el concurso. En cuanto a la competencia territorial, la competencia para declarar y tramitar el concurso va a corresponder al juez de lo mercantil en cuyo territorio tenga el deudor el centro de sus intereses principales. ¿Y qué se entiende como centro de interés principal? Pues básicamente el domicilio social, en el caso de que el deudor sea persona jurídica. Y de manera general se entenderá el lugar donde el deudor ejerce de modo habitual y reconocible por terceros la administración de esos intereses. Si se presentan solicitudes de declaraciones de concurso ante dos o más juzgados competentes, va a ser preferente aquel en el que se hubiera presentado la primera solicitud. El concurso de acreedores en el ámbito internacional se le denomina concurso principal. Y los efectos de este concurso tendrán alcance universal. Eso significa que va a comprender todos los bienes del deudor, estén situados dentro o fuera de España. Por último, y en cuanto a la competencia, vamos a conocer dos conceptos importantes: la declaración conjunta de varios deudores y la declinatoria. La declaración conjunta de varios deudores significa que en los casos de solicitud de declaración conjunta de concurso de varios deudores va a ser competente para declarar el concurso el juez del lugar donde tenga el centro de sus intereses principales el deudor con mayor pasivo. Vamos a ver después qué compone el pasivo del deudor. Y en cuanto a la declinatoria, esta es la petición a un juez para que cese de conocer un asunto y lo remita al juez que se estime competente. Pues bien, en un procedimiento de concurso, el deudor podrá plantear cuestión de competencia territorial si considera que debe conocer del concurso otro órgano competente, otro juez. ¿Y qué consecuencias tendrá el planteamiento de esta cuestión? Pues muy importante, no va a suspender como norma general el procedimiento seguirá su cauce. ¿Cuál es el plazo por parte del juez para proveer, es decir, para despachar, para resolver una solicitud de concurso presentada por el deudor? Pues en el mismo día de su reparto, es decir, en cuanto le reparten esa cuestión, y, de no ser posible, en el siguiente día hábil. En algunos casos, el juez deberá hacer unas gestiones adicionales,
como ocurre en el caso de una solicitud de concurso que se refiera a una entidad de crédito o a una empresa de servicios de gestión. En estos casos, es decir, en los casos de entidad de crédito o empresa de servicios de gestión, el juez deberá comunicar dicha solicitud de concurso al Banco de España y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El deudor también puede mostrar su disconformidad con esta solicitud si la presentan sus acreedores. Hablamos aquí de la oposición del deudor. En la declaración de concurso, ¿en qué podrá basar su oposición el deudor? Pues en que no existe el hecho en que se basa la solicitud, o bien en que, aun existiendo el hecho en que se fundamenta la solicitud, no es insolvente y puede pagar las deudas. Vamos a ver ahora la vista. En un procedimiento de declaración de concurso en la que se formula oposición, ¿en qué plazo se va a celebrar esa vista? Pues dentro de los 10 días siguientes a la formulación de la oposición. Vemos ahora la calificación del concurso. ¿Cómo se califican los concursos? Pues en fortuitos o culpables. Se da un concurso culpable cuando en la generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave por parte del deudor, o bien, si los tuviere, de sus representantes legales y en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, apoderados o incluso los socios. Vamos a ver ahora cuáles son los efectos de la declaración de concurso. Hasta la aprobación judicial del convenio, ¿qué sucede con los bienes del concurso? Pues principalmente que solo se van a poder vender los bienes que integran la masa activa con autorización del juez. En caso de concurso voluntario, por norma general, el deudor va a conservar las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, quedando sometido el ejercicio de estas facultades siempre a la intervención de los administradores concursales mediante su autorización de conformidad. Veremos después qué son los administradores concursales. En caso de concurso necesario, es decir, el que se presenta por los acreedores, ¿recordáis?, se suspenderá el ejercicio por el deudor de sus facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, siendo sustituido por los administradores concursales. Una vez acordada la situación de intervención o suspensión de las facultades del deudor sobre su patrimonio, esta situación se puede ver alterada por el juez mediante un auto, eso sí, a solicitud del administrador concursal y una vez oído el concursado. Pasamos ahora a conocer la administración concursal. Una vez declarado el concurso, el juez ordenará la formación de una sección que comprenderá todo lo relativo a una administración concursal del concurso, al nombramiento estatuto de los administradores concursales, la determinación de sus facultades y a su ejercicio, y también a la rendición de cuentas y, en su caso, a la responsabilidad de esos administradores concursales. La administración concursal está integrada por un único miembro, que sea persona física o jurídica y que tiene que estar inscrita en el registro público concursal. Los administradores concursales pueden ser retribuidos incluso cuando el administrador sea un funcionario representando a una administración. Pasamos a ver ahora la determinación de la masa. En una declaración de concurso nos vamos a encontrar la masa activa y la masa pasiva. Empezamos con la masa activa. ¿Qué constituye esa masa activa en una declaración de concurso? Pues los bienes y derechos que están integrados en el patrimonio del deudor a la fecha de la declaración del concurso y los bienes que se reintegren al mismo o que vaya adquiriendo hasta la conclusión del procedimiento. Vemos ahora la determinación de la masa pasiva. Constituyen la masa pasiva los créditos contra el deudor común que, conforme a la ley concursal, no tengan la consideración de créditos contra la masa. ¿Cómo se clasifican los créditos incluidos en la lista de acreedores a efectos del concurso? En privilegiados, ordinarios y subordinados. Los créditos privilegiados pueden ser de carácter general o especial. Son créditos de privilegio general, por ejemplo, los créditos de salarios, las retenciones tributarias y de seguridad social, etc. Y también los de carácter especial, por ejemplo, los créditos garantizados con hipoteca, voluntaria o legal, inmobiliaria o mobiliaria, los créditos por contratos de arrendamiento financiero, de compraventa, con precio aplazado de bienes muebles e inmuebles, bueno, son varios.
¿Y qué son los créditos subordinados? Los créditos por multas y demás sanciones pecuniarias. Los ordinarios son los créditos que ni son privilegiados ni son subordinados, por descarte. Por último, vamos a conocer qué soluciones se puede dar al concurso. Y estas pueden ser o bien el convenio o bien la liquidación, para cuya respectiva tramitación se van a articular específicas fases en el procedimiento. El convenio es la solución normal del concurso, que la ley fomenta con una serie de medidas que están orientadas a alcanzar la satisfacción de los acreedores a través del acuerdo que está contenido en un negocio jurídico en el que siempre la autonomía de la voluntad de las partes tiene que gozar de una gran amplitud. El convenio necesita aprobación judicial y no se produce la conclusión del concurso con el convenio. La conclusión del concurso solo se va a alcanzar con el cumplimiento del convenio, es decir, con la íntegra satisfacción de los acreedores. La liquidación, que es la otra forma de terminar el concurso, es la alternativa al convenio y sus efectos son más severos, que no vamos a decir en esta clase. Con esto hemos finalizado el estudio de la ley concursal. Espero que os haya aclarado un poquito más la regulación de cómo son los concursos de acreedores y os agradezco vuestra atención. Un saludo a todos.